todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. Muy buenos días allá quienes están en Campeche, disfrutando ahora de que ya tenemos un magnífico clima en Yucatán, aquí en el estado de Quintana Roo. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, disfrutando esta hermosa mañana también. ¿Verdad? ¿Cómo no? Qué diferentes son los días así, ¿no? Y luego cuando se llega a tu edad... Pues todos los días son diferentes, fíjate. Cuando se llega a mi edad, se llega a la edad donde todo lo disfrutas a plenitud. ¿Sí? Sí, claro. ¿No te estará pasando lo del progreso de la Coca-Cola? Pues no sé, o sea... ¿Sí saben cuál es el progreso de la Coca-Cola, Julián Silva? ¿No sabes? No sé. ¿Tú tampoco sabes? No, tampoco. ¿De verdad que no sabes? No sé. Santiago Santamaría, tú tampoco. Yo creo que tú estás igualito que Jorge. Sí, ahorita van a saber ustedes por qué. Doctor Carlos Manuel Vázquez, ¿usted sí sabe cuál es el progreso de la Coca-Cola? No, tampoco sé. Bueno, las relaciones sexuales, tanto de Santiago como de Jorge González Durán, como la coca, antes eran normales. Después se transformaron en light. ¿Verdad? Ahora es cero. Igualito. Pasó de lo normal, la coca normal, luego a la light y luego ahora a la cero. Sí, te digo que como tus relaciones sexuales. Ya estás hablando como deseando. Sí. Se pega. Como Tulum también. ¿O no es así, Santiago? Yo creo que estás equivocada totalmente. Oscar González, ¿tú qué crees? No sé, por ellos hablan. ¿Tú en qué etapa vas? No he tenido ningún problema, digámoslo así, ninguna queja. ¿Todavía vas normal? ¿Y tú, Julito? Yo, como cuando la coca tenía la chispa de la vida, así estoy yo. ¿Y usted no pone ron? ¿Limón y luego la calienta? No, todavía se disfruta como debería de ser. Así es. Bueno, pues es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor, porque usted coordina ¿qué cátedra ya en la Universidad de Quintana Roo? Bueno, yo coordino el campus con las 4 carreras que ofrecemos ahorita, que es Administración Hotelera, que es Gobierno y Gestión Pública, Ingeniería Empresarial, y acabamos de abrir en agosto pasado la carrera de Derecho. ¿En dónde está el campus? Es el de Playa del Carmen. Playa del Carmen. Estamos en Avenida de las Universidades. Está la Universidad de La Salle, luego después está la UTE, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, y luego estamos nosotros. ¿Qué estudios o qué sondeos o qué documentación tienen a la mano? ¿En qué se basan para abrir las carreras? Porque pues todas tienen derecho. Estamos como que saturados, dice uno, ¿y dónde van? Y hay escuelas solamente de derecho. ¿Dónde van a trabajar todos estos egresados de la carrera de Derecho? ¿En dónde? Es muy buena pregunta. Bueno, nosotros hicimos, antes de abrir el campus es relativamente nuevo, tenemos 4 años operando, e hicimos un estudio de pertinencia, de factibilidad y de necesidades de la región. Se hizo, ahora sí que se entrevistó al 100% de los alumnos que estaban en último periodo de preparatoria en ese momento en Playa del Carmen, la Riviera Maya. Se entrevistó a los empresarios, se entrevistó al sector gobierno, a los hoteleros sobre todo, y se sacaron las conclusiones de las carreras que tenían potencial de un mercado laboral, que creo que es lo importante. Claro. Al final de cuentas no se debe diseñar una carrera en el escritorio pensando en que los contenidos son innovadores, son de última generación, pero si no hay mercado laboral en donde vayan los egresados, pues estaríamos creando una fábrica de desempleados. Entonces se hace este estudio para conocer las necesidades, para conocer 2 cosas: los gustos de los que están terminando la preparatoria y saber si contamos con alumnos, y el mercado laboral, el potencial mercado laboral. Entonces este estudio aparece como en primer lugar las carreras de administración generales. No aparece turismo,
Curiosamente, en la Riviera Maya no aparece la necesidad de licenciados en turismo. Y a mí se me hace muy lógico porque cuando yo vengo del norte del país, cuando yo conozco la Riviera Maya, yo lo que veo son hoteles. Entonces aparece la necesidad, creo yo, desde un principio de administradores de los hoteles. Y luego, en segundo lugar, aparecía ingenierías, las carreras de ingeniería, alguna carrera de ingeniería. Después aparecía derecho siempre ha aparecido como una necesidad tanto del mercado laboral como de gusto de los alumnos de preparatorias, y luego ya aparecían una serie de carreras como arquitectura, como comunicación, como psicología, pero ya en muy, muy pequeños porcentajes de gusto y de posibilidades de mercado laboral. ¿Y la contabilidad entra dentro del área de la administración o es una parte? Entra dentro del área de la administración, dentro de los procesos básicos de una empresa. Pero como carrera en sí. Como carrera en sí, público. Sí entra dentro del área de las ciencias administrativas. Sí, pero la tienen ustedes. No, nosotros lo que veo ahora con lo de la reforma fiscal todo el mundo necesita un contador. Y sobre todo un fiscalista. Exactamente, necesitan contadores especialistas en fiscal, necesitan abogados especialistas en derecho fiscal. Incluso nosotros la semana pasada tuvimos un congreso sobre la reforma hacendaria y estuvo el ministro presidente del Tribunal Federal Fiscal con nosotros, y bueno, pues es uno de los temas de moda. No ofrecemos la carrera de contador público, que en otros lados incluso ya es una licenciatura en contaduría pública y finanzas, se ha diversificado también. Ahorita nosotros nada más por el tamaño del campus y porque estamos abriendo apenas las carreras, contamos con administración hotelera del área de administración. Oiga, doctor, usted habla de la necesidad de generar carreras que le permitan a los muchachos tener trabajo, que no se queden sin empleo, ¿no? ¿Cómo ayuda o perjudica esto? Yo le hablo que ya hay una especie de carreras híbridas. Por ejemplo, ustedes tienen en la UCRO, en Playa del Carmen, tienen una carrera que se llama Ingeniería Empresarial y Gestión Empresarial, algo así. La Universidad del Caribe tiene otra que no me acuerdo cómo se llama, que mezcla, me dicen, la administración con mercadotecnia. Yo le digo, y Jorge plantea la cuestión de la contaduría pública, que creo que las universidades, tanto la del Caribe como la de Quintana Roo, no la ofrece como tal, como una carrera independiente sola. Ven contabilidad quizá dentro de, como una materia más. Esto, el que vayan desapareciendo de alguna forma esas carreras tradicionales, ayuda, perjudica, es decir, ¿cómo se están adecuando esta educación al sector productivo, a la enseñanza? No creo que vayan desapareciendo, creo que se siguen ofreciendo y que siguen siendo necesarias. Simplemente nosotros, al tener oportunidad de abrir solamente 3 carreras, nos fuimos por las primeras que aparecían, las que nos marcaba el estudio de pertinencia. Uh-huh. Después se deberán de abrir más, se deberán de abrir también carreras de humanidades, antropología en esta área, seguramente será una necesidad. Se tendrán que abrir otras carreras de ingeniería mecatrónica, que tenga también una área de especialidad del mantenimiento. Todos los hoteles requieren de mantenimiento. Lo que hicimos nosotros fue abrir estas 3 carreras como inicio, como arranque. Porque a mí me parece que, bueno, la educación en México anda muy mal, pero además de que anda mal, pues está coja, o yo no sé si anda en silla de ruedas o ya se quedó paralítica, porque muy bien que les pregunten a los jóvenes cuál es lo que quieren estudiar o qué es lo que se les facilite. Obviamente, derecho y muchas carreras por lo que van es porque no les gustan las matemáticas. Entonces, en automático, bueno, pues hablas de ciencias de la comunicación, por ejemplo, que es una carrera que tiene aquí otra universidad, y que cuando uno ve su matrícula dice en dónde van, en qué periódicos o en qué medios de comunicación van a trabajar estos muchachos, ¿no? Bueno, antes se hacía un estudio a los jóvenes en preparatoria para saber cuál era su vocación.
podrías rechazarla, pero en el fondo esa era tu vocación. Y ya era inducir a los jóvenes a que, de acuerdo con una proyección ya establecida, sí, pudiesen escoger entre una terna de carreras, de profesiones que les iban a permitir triunfar y obtener trabajo. Estamos hablando ahora de las contadurías, pero en el caso del derecho, no hay, y no la tienen ni siquiera estas grandes universidades privadas costosísimas, una carrera para licenciado en protección ambiental o como se llame. Hay una serie de reglamentos de los ambientalistas que requieren de un abogado. Te tienes que ir a las grandes consultorías, costosísimas también, si quieres enfrentar una demanda de la Semarnat o de todos estos, la tienes que hacer. Hay carreras efectivamente que no les gustan a los jóvenes porque llevan matemáticas y ellos creen que como no sacan buenas calificaciones en matemáticas, pero eso no quiere decir que no tengan aptitudes para esto. Finalmente las matemáticas se razonan. Dicen que incluso los grandes problemas de la vida se resuelven aritméticamente, no sé cómo, pero eso se dice, ¿no? Son lenguajes que el alumno tiene que aprender. La carrera de Derecho sí lleva matemáticas. Sí, pero básica, pues es como en la administración llevan una contabilidad básica, un debe, haber y saldo, una lectura de estados financieros, cosas por el estilo, pero asientos contables no llevan. Aquí lo que estamos tratando de apoyar es también a los orientadores vocacionales. Tiene usted mucha razón en que la parte de la orientación vocacional temprana en los alumnos de preparatoria, no en los últimos periodos, sino quizás desde el inicio, tiene que ver mucho con estar atentos a sus habilidades, a sus gustos, pero también a sus destrezas, a lo que ellos tienen mayor capacidad. Todos tenemos la capacidad de desarrollar o de desarrollar conocimiento o de ahondar en un conocimiento, pero creo que el papel del orientador vocacional es un factor fundamental, y además el mantenerlo actualizado, no quedarnos en las carreras tradicionales, medicina, derecho, contabilidad. Eso es otro renglón. Si pretenden un turismo médico, ¿cómo es posible que no se tenga una facultad de medicina en la UCRO de una alta calidad? Y con cuestiones que me resultan todavía inexplicables. Tal vez es alguna situación generacional, pero cuando estuvimos por allá haciendo un programa, precisamente en la Facultad de Medicina, nos encontramos con que ya no utilizan cadáveres, sino robots. Entonces yo digo, bueno, han de tener robots que tengan, ¿cómo se llaman? Estas cosas que te salen en el intestino, hombre, divertículos, y han de tener otros robots que tengan la vesícula podrida, y otros que tengan un pedazo de intestino dañado, en fin. No sé, yo creo que deben tener todos los robots del mundo, porque a la hora que abres un cuerpo, un cirujano sabe que no sabe qué va a encontrar. O sea, va por una cosa, ¿no? Va a operarte a lo mejor del apéndice, pero a la hora que abre dice, bueno, este señor tiene cáncer también, o tiene esto. Y yo me pregunto, ¿esos robots tienen todo eso? Durante siglos enteros, la medicina ha progresado con base a los cadáveres. Se hablan, aquí dicen, no los necesitamos. Pues, si ya no te toman la presión, vas al doctor y te sienta ahí enfrente, te dice que te duele y te manda una serie de análisis, y luego sobre los análisis, pero no te toma la presión, no escucha tu corazón, no te revisa las orejas, no te mete la lamparita por la nariz, no te da aquí para ver tus reflejos. Hace años que un doctor no lo hace. No. Así se debe hacer. Y así lo hacen los bueos médicos. Así lo hacen todavía. Sí, pero los modernos, a ver, esos no. Ahora imagínate con robot. Y luego si se van a hacer su servicio social a la sierra, donde no hay luz para que le saquen un ultrasonido, no sé cómo le van a hacer. Los niños se les mueren porque no saben oír con la trompetita. Sí, porque leen nada más los análisis. Que te hagan análisis de esto, luego ellos... Entonces quieren un turismo médico, y si no tenemos una facultad. Es todo un tema,
porque sí, la biotecnología se dice que este siglo incluso está hacia la parte de la biotecnología, de la nanotecnología, y tiene su razón de ser estos adelantos científicos, incluso en carreras tan tradicionales como eso. Regresando a la carrera de Derecho, también en Derecho hay que estar a la vanguardia de todo lo que viene que con el apoyo de la tecnología. Esta División de Ciencias de la Salud de Chetumal, la verdad es que sí, para mí en lo personal es un orgullo en el estado tener los avances tecnológicos que tiene la división, porque además de la enseñanza están haciendo investigaciones. Claro, es igual de joven que el campus, porque nacemos paralelamente la División de Ciencias de la Salud y el campus, pero los especialistas que yo he escuchado pues están muy de acuerdo en esta nueva forma de enseñanza. Yo creo que es un orgullo, porque mencionó, doctor, la palabra orgullo, en muchos sentidos. Es un orgullo porque la Universidad de Quintana Roo es la universidad del Estado. Lilia, en Chetumal existe esta carrera especializada en medio ambiente, como una ingeniería, me parece, no sé el nombre exacto de la carrera, pero es una carrera, ingeniería ambiental, una carrera de vanguardia, avanzada. Ya son 2 generaciones de la Facultad de Medicina o la Escuela de Medicina, creo que no llega al grado de facultad, este Centro de Ciencias de la Salud, en donde hay medicina y enfermería. Ya hay 2 generaciones de médicos egresados de la UCOR. Mira, hay medicina, el proceso, algo así, y medicina. Lo de las farmacias me parece excelente, porque se saben todas las combinaciones ahí de las bases de los medicamentos, ¿no? De las fórmulas de los medicamentos. Lo de enfermería está sensacional. Discúlpame, o sea, yo no estoy hablando que tengamos que avergonzarnos de la universidad. Me parece que cada entidad marca su propia línea de progreso en cuanto tiene sus universidades públicas. Lo que me parece inconcebible es que el estado vecino de Yucatán, por ejemplo, bueno, pues son famosos, la mayoría se enferma, ¿y por qué no se quedan aquí? Se van a Mérida a atender. Hay una confianza absoluta en los médicos en Mérida, ¿verdad? Bueno, les fallarán algunos, me imagino, pero en general tienen una aceptación muy grande. Y ahí está el Hospital Orán, enfrente de la Escuela de Medicina. Ahí está su laboratorio. Ahí, exactamente enfrente. Y eso no quiere decir que no tengan avances tecnológicos, claro, los tienen. Pero si la tecnología va a venir a suplir al elemento humano, ahí sí yo no estoy de acuerdo. No lo va a suplir, ¿Cómo no, si ya no hay cadáveres, puro robot? Bueno, pero las prácticas en pacientes vivos se dan, pero antes se dan las simulaciones. Pues sí, hasta que practiquen en el vivo para que se les muera, que practiquen en el muerto, pues ese ya no. Le platico algo de ingeniería empresarial, que no, pero no tiene nada que ver, lo otro es de vida o muerte. Bueno, perdón, pero en el sentido de que los laboratorios de física y de química tradicionales, los de química sobre todo, pues había que hacer todas las pruebas, los experimentos y bueno, los riesgos en salud y tener dónde guardar las sustancias químicas, etcétera, etcétera. Había que tener mucho cuidado. Ahorita nosotros tenemos un laboratorio virtual. Este laboratorio virtual, primero se hacen las pruebas en la computadora y les puede explotar el experimento que están haciendo, pero le explota virtualmente. Después se hacen los mismos experimentos. Una vez que el alumno ha aprendido muy bien el proceso y que está haciendo exámenes directamente en la computadora, porque la computadora va registrando, y en medicina se le muere el robot también, o le falla, es toda una simulación previa al contacto directo. Acá nosotros también en el laboratorio es previo, y luego ya después se hacen los experimentos a escala. ¿Esto qué nos permite? Nos permite primero no tener los almacenes llenos de sustancias químicas. Después tener que guardarlos muy bien, envasarlos, no podemos ser irresponsables de tirarlos al resumidero. Se tenían que hacer contenedores especiales. Esto ya no es necesario porque el laboratorio es virtual. Y luego después se pasa, en el caso de física, se pasa a pruebas de velocidad,
de presión, etcétera, de construir, por ejemplo, un avión o de construir un tren y ver velocidad, ver el impacto. Todo esto primero en simulación en la computadora y después en simulaciones a escala reales. Y tenemos también, por ejemplo, lo de un aire acondicionado, en donde los hoteles están contratando precisamente a nuestros ingenieros para la parte de mantenimiento, no tener que traerlo del extranjero. Y todo esto se hace a través de simulaciones. Bueno, sí, como los pilotos aviadores, también lo hacen a través de simulaciones. Exactamente, hay simuladores. Pero en el caso de medicina, imagínate que se le muere a uno ahí en la sala de operaciones. Y entonces yo me imagino, ¿no?, la plática entre los médicos. Oye, ¿supiste que se le murió el paciente a Gómez ahí en la operación? Pues acuérdate que así se le apagaba el robot. Siempre por lo mismo, pues si esa le falla. Ahí lo vimos, cada rato se le apagaba. Acuérdate que lo reprobaron. Yo creo que me parece muy interesante este nuevo sistema ya en serio, porque creo que puede revolucionar la enseñanza de la medicina. Hay que ver los resultados. Así es. Sí, hay que ver los resultados. Bueno, no vamos a vivir para que nos consulte un pero ya salen generaciones, ¿no? Ya salió a la primera creo, ¿no? La primera generación. Salió, vamos a salir la segunda. Sí, pero salió en la parte de los 5 años. Así es. Están para el internado y luego después hacen el servicio social. O sea, sí, porque además yo supongo que tiene la asesoría y la validación de los estudios de parte de otras universidades. Y yo creo que hay que ver otras universidades creo como que la UADI como una aspiración. Detrás, ¿no? Hay que verlas como aspiración. Claro. La UADI tiene 80 decenas años, 90 de años, casi 100 años de tener la carrera de medicina. Y hay una gran tradición, muchas veces apoyada por la medicina cubana, las relaciones que hay. Tienen ahí el Instituto Hideo Noguchi, que es un instituto de investigación de vanguardia. Bueno, yo creo que tenemos que aspirar a eso. Claro, y hay que ver también todos los convenios que ahorita tenemos nosotros como universidad con todo el sector salud, porque estamos conectados. El sector salud en México, yo creo que está muy bien cimentado. El sector salud, primero, para abrir una carrera de medicina no es fácil, no se abre como las de derecho, perdón por lo que decían de que... No, sí, me imagino que hay muchos estándares. Y segundo, también ya estamos ofreciendo especialidades, estoy fuera totalmente del campus, con lo de medicina. Pero lo defiende muy bien. Claro, es mi universidad. No, es mi universidad, simplemente es la universidad del Estado, es nuestra universidad. No, es que yo no estoy atacando a la universidad, sino estoy señalando estas cuestiones que me estilo de aprendizaje, lo que yo escucho, ¿no? es el estilo de aprendizaje. Hay que ver también quizás otro ejemplo aspiracional sería la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Nos hemos acercado, tenemos también muy buenos convenios con el TEC de Monterrey, y pues si hay una escuela ahorita de vanguardia en medicina es la del TEC de Monterrey en Campus Monterrey, que sus alumnos hacen prácticas en los mejores hospitales de Houston. Entonces hay que ser aspiracionales. Me gustó mucho esa palabra. Sí, habrá que ver, porque yo guardo allá en la Universidad de Yucatán señalaban que se inscriben además alumnos con calificaciones máximas, y por citarte una cifra, se inscriben 200. En la primera apertura de un cuerpo se van 120, no lo resisten, no es su área. Ellos estaban decididos, sus calificaciones, su examen, todo iba de maravilla. A la hora de enfrentarse con la realidad, adiós. Entonces, que a la hora que se les funde el robot van a decir adiós. Es una pregunta y luego volvemos, ¿no? ¿Te parece, Santiago? Sí. Gracias. ¿Y bien, Santiago? Porque coincido contigo, Lidia, cuando hablas del tema ese de la medicina. Yo recuerdo hace muchos años hicimos un reportaje sobre medicina forense, ¿no? Y recuerdo que el reportaje titulamos Los cadáveres hablan, ¿no? O sea, tienen un lenguaje, es decir, tú cuando tienes un cadáver, haces un estudio forense y al final ese cadáver te está prácticamente hablando, ¿no? Es verdad que muchas veces decir, bueno, pues hay que incorporar las nuevas tecnologías, todos los avances de la biotecnología, pero siempre yo creo que nunca hay que olvidar que el ser humano tiene emociones, tiene sentimientos que no tiene un robot, o que no tiene todos esos avances de la tecnología, y muchas veces nos olvidamos que igual una auscultación a una persona mayor
eso prácticamente le eliminas el 80% de su enfermedad, entre comillas, ¿no? Es decir, o sea, que muchas veces pues la Acércate gente al es micrófono. importante el factor humano, ¿no? O sea, el factor humano en el tema de la práctica de la medicina. Y esto yo creo que hay que inculcarles a los jóvenes, que es decir, bienvenidos sean todos los avances, pero al final esos avances, no unos análisis o un avance en una máquina, al final va a tener un diagnóstico al 100%, ¿no? Es decir, porque hay otros elementos, digo así, incluso psicológicos, que yo recuerdo tenía un amigo doctor, y recuerdo que algunas veces íbamos a algunos caseríos allá en el País Vasco, algunas noches que iban a igual tenía que hacer unas guardias y tal, y era curioso que como igual ibas allá y había un señor, pues el abuelo de la casa, al cual ya nadie le oía las batallitas, ¿no? Y ese, pues no sé, pues le dolía los riñones, le dolía no sé qué, y él solía llevar unas pastillas, me acuerdo que eran de bicarbonato, ¿no? Pero solamente el hecho de hablar con él, hablar, por ejemplo, en su lengua autóctona, el euskera, el auscultarle, el dedicarle solamente 15 minutos, ese señor le eliminaba el problema de sus riñones, o sea, porque su problema no era de los riñones, su problema era de que nadie le hacía caso en su casa, ¿no? Y creo que ese lado humano, incluso esa imagen del doctor de la familia, ¿no? Creo que eso hay que reivindicarlo, y hay que volver a ese médico que al final es tu médico, pero es tu psicólogo y tu amigo, ¿no? Está muy bien lo que tú has dicho y lo que ha dicho Lilia también. O sea, está bien lo que cada quien dice. Sin embargo, yo opino que no somos especialistas en la materia, ni conocemos a fondo el programa de estudios de la Escuela de Medicina de la UCRO. Yo creo que no es así tan simplista como lo estamos platicando de trabajar con robots. Yo creo que trabajan también con seres humanos. Vivos. El doctor no conoce lo básico, pero tampoco conoce a fondo porque él es director o rector del campus de Playa del Carmen. Entonces, yo creo que no es tanto así como lo estamos diciendo, porque si así fuera, sería como decir que la UCRO es una universidad irresponsable, que yo creo que no lo es, de hacer un plan de estudios basado en robots, cuando que lo está formando médicos para tratar con seres humanos. Yo creo que necesitamos más información al respecto, porque si así fuera, entonces sería muy grave lo que dice Lilia y lo que tú sustentas, ¿no? Yo creo que no así es, yo tampoco tengo los elementos para rebatirlo, ¿no? Sí, no, yo he recalcado que cómo hay que utilizar todos los medios y todos los avances. Yo me imagino que, pues, que la UCRO pues, lo tendrá ahí en cuenta, ¿no? Pero siempre yo creo que hemos añadido esa pincelada un poquito, que nunca nos olvidemos del factor humano, que es importante, ¿no? Creo que es importante tocar estos temas. Hay una experiencia personal con el doctor Teodoro Césarman, un cardiólogo de mucha fama, pues no solamente porque era un magnífico cardiólogo, sino porque a su consulta iban políticos de prácticamente, no todos los niveles, de jerarcas de la política, empresarios, etcétera. Además, simpatiquísimo, y me comentó en más de una ocasión, desayunábamos 2 veces al mes, y me decía, es impresionante cómo llegan y me dicen, Teodoro, me estoy muriendo, tengo palpitaciones, me duele el brazo derecho, creo que me va a dar un infarto. Tranquilízate. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va tu negocio? Platícame primero en lo que vamos a ver. Tráiganme mi instrumental, que no sé qué, ¿no? Entonces empezaba a decir, pues sí, hay algunos problemas, fíjate que el presidente o esto o lo otro, empezaban a platicar ayer, y decía, ¿por qué no acabamos de platicar aquí enfrente? Y se lo llevaban María Isabel o se iban al Champs-Élysées. Se toman 2 whiskies y se les quitan las palpitaciones. Y lo que pasa es que traen cargando cosas que no le pueden contar a cualquiera y que saben que yo no voy a decir. Porque del que me están hablando lo conozco, también viene aquí, también se toma 2 whiskies. Entonces, es ese elemento humano que tú mencionas y que ya no se tiene. Y no sabremos de medicina, no sabremos de muchas cosas, pero sí nos hemos topado. No sabemos. No sabemos. Pero sí nos hemos topado con médicos muy malos. Sí hemos sido víctimas de quienes te mandan una receta y te diagnostican con unos análisis y te mandan por un tubo.
Y tú has tenido médicos muy buenos, uno de ellos es el doctor Ramos, porque hablas con él y porque inspira confianza y porque está contigo. Ahora, ¿por qué no? yo no sé Y si el esto doctor lo hacen. González, Andrés Se González. podría- Oye, fíjense que hay una cosa de lo que dice Lidia que es muy cierto. Le pasó a un amigo esto, con una amiga. Le dice, cuando la besé, sentí los labios más ardientes del mundo. Y la abracé y sentí un cuerpo enfebrecido al contacto de mis caricias. Y me acerco más y veo sus ojos que se le iban. Oye, le digo, pues estaba excitadísima. No, me dice, tenía dengue y tenía no sé qué. O sea, un mal diagnóstico, ¿no? O sea, sí. Bueno, ¿Por qué hablemos no? de lo de administración Sí, claro, es lo que yo les iba a proponer. gubernamental, ¿verdad? ¿O cómo va esa carrera? Sí, invitar quizás a los de la División de Ciencias de la Salud, que este tema tan interesante y tan fundamental en la vida de cualquiera de nosotros, para que ellos pudieran exponer y entonces... Sería interesante. Sería interesante que los invitaran y ellos que son médicos, porque yo no soy médico, entonces no. Pues yo como fuimos No. a esa escuela, no me atrevo, pero vamos a ver si se atreven Ojalá ustedes. que les dieran la Y ahí se los oportunidad, dejo. que les dieran la oportunidad de ellos explicar. Claro, nosotros, si regresando a la pregunta, nosotros abrimos la carrera de Gobierno y Gestión Pública, como les comentaba, tratando de en un inicio dar servicio a los 3 sectores de la sociedad que en ese momento podíamos hacerlo, que sería el sector hotelero, el sector empresarial, de ingeniería y el sector gubernamental. Y entonces ofrecemos desde hace 4 años la carrera de Gobierno y Gestión Pública, que lo que pretende es formar cuadros tanto para la administración pública en sus 3 niveles de gobierno, a nivel municipal, que nosotros tenemos, afortunadamente hemos tenido siempre muy buena relación. En la Riviera Maya y en todo el estado nos han abierto las puertas en forma extraordinaria al campus de la Riviera Maya. Ellos pueden trabajar en la administración pública, pueden trabajar también como consultores de políticas públicas, está enfocada también a la parte de partidos políticos, ellos llevan la parte de políticas públicas, ellos están capacitados sobre todo para hacer un análisis científico de las situaciones políticas, sociales que vive la región, porque todo el programa está sustentado en todas las teorías de administración pública, de políticas públicas, llevan toda la parte de derecho. Un área de ciencias políticas, me imagino. Un área de ciencias políticas, así Ahora, es. y los que están impartiendo toda esa carrera, las materias, ¿ya se están adoctrinando con la ley de transparencia? Porque es un elemento que, bueno, pues va a tener que entrar en esta carrera fuerte, ¿eh? Definitivamente. Pero pues es porque- nuevo, entonces apenas estos están aprendiendo también. Pero aunque es nuevo, una de las características del egresado y que también se lleva en materias son las materias de ética, son las materias también de equidad, de equidad en todos los sentidos y participamos mucho también en los programas de equidad de género. La parte del respeto al ser humano en la parte de los derechos humanos, en la parte del respeto a la diversidad, es decir, el ¿Y fundamento... les enseñan civismo para que quieran a su país o nada más para que hagan negocios estando en el gobierno? Es muy buena pregunta. Con ellos es que civismo deberíamos de enseñarlo en todos lados. La parte de ciudadanía, la parte de responsabilidad social. De respeto al ciudadano. Yo creo que son temas muy conciencia añejos. pública. El hecho de que apenas estén incorporándose a la legalidad, al Estado mexicano en su marco legal, pues no significa que no se hayan tratado desde hace mucho, que son luchas de la sociedad civil, estudios muy profundos y muy viejos de los intelectuales, de los sociólogos, de los gobernólogos, etcétera. Ahora es la parte formal ya dentro del Estado mexicano. Pero yo tengo una duda con respecto a esta carrera, y es una duda muy práctica, muy concreta. Hablando de esto del juego entre vocación y las oportunidades laborales, ¿no será que con todo y la posibilidad que hay en partidos políticos, incluso en empresas que tienen relaciones con gobiernos y muchas cosas más, esté
trabajando ya sobre un campo saturado, un campo laboral saturado. Yo veo que en el gobierno la tendencia es a reducir, a adelgazar los gobiernos. La carrera de gobernanza básicamente va enfocada al gobierno, es decir, el campo laboral es el gobierno. Y no solamente estamos viviéndolo por una crisis, sino por un cambio de estrategia de los gobiernos en cuanto a su burocracia. Va a tender a disminuir. A mí me tocó dar algunas pláticas sobre experiencias periodísticas a los alumnos de la UCRO de esta carrera. Fueron varios semestres, pero eran grupos de 40, 50 muchachos en un turno, es decir, había 2 turnos, que yo pensaba, bueno, cuando salgan, ¿de qué van a trabajar? Si los burócratas de carrera personal, es decir, que han dedicado la vida a esto, ahora están batallando para tener trabajo, ¿no estaremos cayendo en generar Me permito dar una trabajadores opinión para el antes de que desempleo? el doctor nos dé su respuesta a esto, porque esta carrera es muy importante, Sí. sobre todo en la parte de la gestión pública. Pocas personas saben lo complejo que es administrar un municipio, un estado, una federación, y como pocas personas lo saben, por eso así está nuestro país y así están muchos municipios. Los regidores, por ejemplo, de Cancún o de Playa del Carmen, de cualquier lugar del país, con honrosas excepciones, no sirven para nada, cumplen un papel decorativo. Los alcaldes tampoco, muchos no sirven para nada y cumplen Y un los papel diputados decorativo. y los senadores. Los que hacen funcionar la vida pública de este país son esos empleados que están, digamos, en la dirección de planeación. Son los que ganan poco y que ya tienen muchos años ahí, de ellos casi no se prescinde. Llegan los recursos a Cancún, hay recursos federales para hacer calles. Por eso no se han hecho muchas calles, no se hicieron, porque no saben cómo bajar los recursos, no saben que hay que plantear un proyecto ejecutivo. Cuando dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es detallar, voy a hacer 1 kilómetro de calle que va a costar tanto, en fin, y el plano y todo, y no lo saben hacer. Y si no presentan el proyecto ejecutivo ante la instancia que vaya a dar el recurso, ese recurso no baja nunca. Y como no saben, por eso no han bajado muchos recursos, y por eso nuestras ciudades están, porque hay recursos para hacer las calles que se autorizan en el presupuesto. Si vemos el presupuesto destinado para Quintana Roo, para Cancún, es mucho. Y lo que se va a ejercer quizá no sea todo. Porque los que van a hacer la gestión para eso no saben hacerla y no es nada más. En nuestro país muchas cosas están mal, pero hay cosas que funcionan. La liberación de los recursos sí funciona. No te voy a dar 100 millones de pesos, ahí te vas para que hagas calles. No, me tienes que decir qué tipo de calles, en fin, todo eso. Y luego viene la corrupción a la hora de licitar las obras. Ese es otro tema. Pero como no se hacen, no hay gente capaz, no bajan los recursos. No, nomás y lo bajan mismo a la es bolsa. la cuestión ambiental. No sabemos que hay instancias, el Estado da una autorización, la Federación da otra, el municipio da otra, y todo eso tienen que embonar. Y como no saben hacer estas gestiones, las cosas no funcionan. ¿Y ahí se los enseñan? Sí, varias ¿Me respuestas. permite que vayamos a un Claro. corte y volvemos? Permítame, por favor. Y bien, Sí, doctor. regresando a la primera, no pregunta, sino el comentario muy acertado respecto a que esto de la transparencia y todo esto, pues ya tiene tiempo. En otros lados, el programa contempla un estudio de las teorías de la administración pública comparado con otros países. Que sería muy interesante hablar ahorita un poco de cómo en Francia todos los funcionarios públicos tienen que pasar por la Escuela Nacional de Administración, la ENAD, que sería una de las respuestas a lo que estábamos comentando ahorita. Y segundo, respecto a estos cuadros, efectivamente, estos cuadros se les prepara para que puedan enfrentar la parte de planeación, la parte de evaluación de proyectos, la parte científica de un análisis serio de una situación que presenta la sociedad o de una problemática que se está presentando. Entonces se les prepara precisamente para ese análisis científico, para aportar posibles soluciones viables
o alternativas de solución viables en los municipios. Y ahorita, por ejemplo, Solidaridad, estamos apoyando porque lo que trae la idea Solidaridad es bajar fondos internacionales de programas de la ONU que ya existen para avanzar en infraestructura social. Y estos egresados están capacitados para eso. Mercado laboral sí debería de existir. Es una realidad que también existen se ganan muchas posiciones a través de los mismos compañeros, de las mismas filiaciones a ciertos partidos, etcétera. Bueno, pues nuestros alumnos, entendiendo la dinámica de su carrera, empiezan a participar desde la carrera en posiciones de gobierno, empiezan a trabajar. Muchos de ellos ya vienen trabajando en el municipio o en organismos públicos. Entonces es una dinámica, es una carrera en donde también no son, la mayoría ahorita de la realidad de mi campus es que no son alumnos recién egresados de preparatoria. Captamos a alumnos que ya vienen trabajando, que están combinando su trabajo con la escuela y que quieren sacar una licenciatura en esto. ¿Y si los horarios se amoldan a las personas que trabajan? Sí, ahorita en un principio tuvimos que abrir de 7 a 9 porque nosotros empezamos las clases en la Casa de la Cultura con 3 salones y solamente nos lo prestaban de 7 de la mañana a 3 de la tarde, así se quedó un horario, pero ahorita ya tenemos horario hasta las 10 de la noche, entonces los alumnos van escogiendo sus horarios. ¿Tenías otra parte de pregunta? No, era parte de lo mismo. Yo lo que pienso es que tiene que haber una visión del gobierno distinta desde el gobierno para que esta profesionalización que se está buscando con estas carreras, está también la de seguridad pública en Chetumal, realmente sea un beneficio para la sociedad, porque los espacios están copados por amiguismo, por influyentismo, por meritocracia y por muchas otras razones más que son totalmente ajenas a un servicio profesional de carrera que solo existe en la palabra y hasta en el papel, pero que no es una realidad. Pero fíjate que ya una vez que hay egresados de estas carreras que van topándose con su realidad y van luchando para poder incorporarse a las zonas de trabajo, van a ser exigentes. Y entonces podemos llegar, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero esa sería la ruta, a este modelo francés en el que quieres ser funcionario público, tienes que ser egresado de tal escuela de administración, pero además debes tener estas capacidades, debes tener esta moral, debes tener esta calificación como servidor público, etcétera, etcétera. Excelente. Y entonces, ¿Qué es lo que administran? 50% para mujeres, 50% Sí, para Y que los hombres. candidatos apliquen un examen ahí antes de ser Y la candidato. tercera vía la dejaron afuera, hombre, Porque lo que pobrecitos. Bueno, están administras un adentro fin- desde hace se tiempo, necesitan. no crees tú. Esas son las finanzas importante. públicas las que están en sus manos, entonces Lo que dice necesitan Lidia saber es administrar. básico. Por eso, pero hace falta, vaya, en este país de leyes, eso dicen que México es un país de leyes, no porque que es distinto a que sea un Estado de Derecho. Somos un país de leyes porque tenemos 20,000 millones de leyes. Quizá haga falta una más, que se haga la ley de que todos los egresados, de que para pertenecer al gobierno necesita estar egresado de estas escuelas. Por eso se creó, Lilia, la licenciatura en administración pública, para especializarlos en los asuntos Y ahí de yo la me siento gestión muy pública. orgullosa de Y un Quintana agregado. Roo, No tienen porque trabajo. La Universidad Maya está formando también sus cuadros al Cierto, respecto. cierto y entonces también. para que dentro de su comunidad y con el respeto que hay a usos y costumbres y todo lo demás, se siga una buena administración Pero mientras haya, gubernamental. mientras se privilegie al cuatismo y diga, no, está aquí mi cuate que venga aquí a trabajar en estas posiciones, pues. Oye, Mira, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Porque hay muchas leyes, ¿no? Pero muchas veces la interpretación que hacemos de las leyes, hay que democratizar las leyes. En el sentido de que tenemos una ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? Pero todas las leyes de seguridad ciudadana siempre le damos una interpretación, que es una ley, primero, para reducir nuestras libertades democráticas, y siempre esa es una ley de seguridad, siempre es para defender al gobierno, para defender a la corrupción, que al final se deriva todas esas historias en qué, en situaciones como estamos viviendo en Michoacán, por ejemplo. Pues hay que evitar ese tipo de historias como país, ¿no? Y sobre todo democratizar las leyes.
Mira, decir, hay la una cuestión interpretación. muy importante. Me imagino que en esa carrera les enseñan la Constitución, ¿verdad? Sí, claro, No, llevan, mira tú. lo que pasa Eso es que buenísimo porque ya ves. en la ciencia política y en toda la actividad política, el desconocimiento de las leyes es terrible en este país. Yo estuve en la Ciudad de México y vi un letrero que decía, representando los intereses del pueblo, tu senador. Yo dije, y entonces no sabe ni siquiera su trabajo. cuál es la función. Que si los diputados representan al pueblo y los senadores a los estados, estos señores no tienen ni idea de aquí, no se les dijo cuando fueron candidatos. Todo esto sí se ve. Por eso mismo, en la ley que propone Jorge, que se considere que sea requisito que los candidatos a cualquier puesto de elección presenten una prueba ante esta escuela. Y que conozcan sus responsabilidades en esa parte de transparencia, y que conozcan que lo que van a administrar son las finanzas públicas, es el dinero público, y que más les vale que tengan conocimiento Y que de quieran a cómo su país, administrar caray, financieramente. Pasen un todas las área. pruebas, hasta la de la harina. Todas, sí. Sí. Además, yo creo que es importante que aparte de que hablen La tabla del del dos. príncipe de Nicolás Maquiavelo, también hablen de Max Weber, ¿no? Sí, ellos llevan distintas teorías, llevan incluso una materia sobre problemas regionales, es un seminario de problemas regionales, y llevan también otra materia que a mí me parece muy interesante, que es la parte de sociología del Estado y también la parte de psicología enfocada a las ciencias sociales y humanidades. Es decir, un funcionario público debe entender la dinámica social, debe entender, igual que el médico, lo que comentabas, la relación de las necesidades, que la persona que está atendiendo está ahí por una necesidad, no está porque le sobra el tiempo. Oiga, Que les y el- enseñen eso, no a manejarse frente a las cámaras de televisión. y el perfil de los profesores Eso. de esta carrera, ¿cuál es? ¿Quiénes son? Es muy interesante. Sí, el perfil, como son áreas dentro de la misma carrera, áreas diferentes, ellos llevan, por ejemplo, introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía. Entonces tenemos economistas dando esas clases, tenemos sociólogos, tenemos administradores públicos, tenemos un doctor en administración pública que iba a venir pero tuvo clases, tenemos doctores en ciencia política, es decir, el perfil de la asignatura que en conjunto da el perfil de la carrera. Imagínate qué interesante sería que los funcionarios actuales dentro del gobierno, dentro de los municipios, dieran cátedras, como se hacía en la UNAM cuando iba el secretario de Hacienda, cuando iban distintos Hemos funcionarios de nivel- constantemente invitamos. Ah, sí, pero a pláticas. No, estamos sí, hablando de cátedras. No, Párate a pero- las 7 pero de sí, la una mañana clase. a dar tu No, pero materia sí. y nútrete Yo les del- tengo un ejemplo de la materia de finanzas públicas. Nos las dio puedo decir aquí el nombre, Sí, adelante. el contador Pedro Escobedo, que en ese momento, además de ser el presidente del Colegio de Contadores en la Riviera Maya, era el director de finanzas del municipio. Ah, excelente. Es Bueno, un pues ejemplo felicidades de para don varios. Pedro. Nos vamos. Oscar, muchas gracias. Julio. Gracias. Santiago. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Don por Jorge, invitarme. ¿me llevas a desayunar? Sí, claro que sí, pero O te hoy hago tú un pagas, yo examen te invito, médico. pero hoy tú pagas. Hoy tú pagas, hoy nada más. ¿Hoy nada más? Sí. Hoy. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención.